Muy buenos días, iglesia. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Alabamos y adoramos el nombre de nuestro Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias porque en este día como iglesia nos proponemos dar lo mejor para Dios como iglesia. Nos reunimos para darle toda la gloria, para darle toda la honra, para darle todo el honor a Él. Vamos a continuar con esta serie de estudio expositivo sobre la carta al libro de los Efesios que hemos estado estudiando. Estamos casi llegando al final del libro. Vamos a tocar hoy Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Esta predicación de hoy es una predicación que se sale un poquito del esquema normal de temas de predicación, pero está en el libro y está en el orden del libro y está ahí para que lo prediquemos. Y lo vamos a predicar en el nombre de Jesús. La palabra de Dios en las últimas semanas nos ha mostrado la necesidad que nosotros como creyentes tenemos de someternos unos a otros en todas las áreas de nuestras vidas. El creyente que vive en plenitud del Espíritu se somete uno a otro buscando siempre el bien del otro. Como aprendimos en Efesios capítulo 5, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vimos en primer lugar la sumisión en el matrimonio, donde la esposa se somete a su esposo reconociendo el liderazgo establecido por Dios a su marido. Y donde el esposo se somete amando a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. La semana pasada estuvimos estudiando cómo los hijos se someten a sus padres. En esta porción que tenemos en esta mañana, el apóstol Pablo apela a una última ilustración para aplicar el principio de sumisión mutua, sumisión unos a otros. Y en este caso va a tocar el tema de la sumisión entre patrón y empleado, empleado-patrón. Los creyentes tenemos que mostrar a Cristo en cada área de nuestras vidas. Toda la última parte del libro de los Efesios está hablando de el andar en el Espíritu. Cómo debemos caminar como creyentes en este mundo. Y la parte laboral en nuestras vidas no es ajena. Aún en ese ambiente laboral, Dios quiere que nosotros mostremos a Cristo. La mayoría de los seres humanos en un momento de su vida han estado en una de dos posiciones. O como empleado o como patrón. Vamos a ver si eso es verdad. Levanten la mano los que en un momento de su vida han sido o empleados o han sido patrones. Levanten la mano. Esta predicación es para todos ustedes. Para todos ustedes. En los tiempos del apóstol Pablo, la esclavitud era permitida. Y la relación que la Biblia describe en esta porción es una relación de amo y esclavo. Los esclavos estaban sometidos a trabajos muy duros, condiciones extremas, eran explotados, eran abusados por sus amos. Pero el asunto es que muchos esclavos comenzaron a llegar a los pies de Cristo y algunos amos también. En tal sentido, ambos debían tener un buen comportamiento ahora en su nueva posición en Cristo Jesús. La esclavitud era una forma de vida sujeta a privaciones y atrocidades. Y Pablo quiere regular la ética que debe vivir un creyente en esa área laboral, sea como empleado o sea como patrón. Lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos es que un creyente que vive en la plenitud del Espíritu se somete en un área que tiende a ser difícil, pero que la palabra de Dios nos está mandando. Es un mandato de la palabra de Dios a someternos aún en esta área. La tensión en el mundo laboral producido por la competitividad
hace que la relación patrón-empleado tenga mucha fricción. Las exigencias por parte del empleador para poder competir con las demás empresas son altas, provocando en la mayoría muchas situaciones difíciles entre patrón y empleado. Conflictos constantes donde uno quiere sacarle el máximo al otro y el otro se siente abusado, no se siente remunerado correctamente. Donde las exigencias de la competitividad llevan a las empresas a tener unas metas altísimas, muchas veces desproporcionadas, siempre tratando de sacar el máximo de los trabajadores. La palabra de Dios en esta mañana nos va a enseñar cuál es la responsabilidad del que está en la posición de empleado y cuál es la responsabilidad del que está en la posición de patrón. Para esto quiero que estemos leyendo Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Efesios capítulo 6. Dice la palabra de Dios: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, reconociendo que eres nuestro Dios. Eres santo, 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 y no hay otro Dios como tú. Nosotros nos acercamos delante de tu trono de gracia porque en este momento queremos adorarte escuchando tu palabra. Queremos adorarte escuchando las instrucciones que tú tienes para nosotros. Gracias por el detalle de pensar en cada área de nuestras vidas, en cosas que parecen muy ajenas a lo que es la vida espiritual, lo que es la iglesia, como la parte laboral. Pero aún de esos detalles tú has estado pendiente. Te suplicamos en esta mañana que tú nos hables y sobre todo que nosotros podamos poner en práctica lo que tú tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál debe ser el comportamiento de un cristiano en su trabajo? ¿Cómo debo comportarme en mi trabajo? Y la palabra de Dios en esta mañana nos instruye en este sentido. En primer lugar, un empleado cristiano, recordemos siempre que el apóstol Pablo está hablando a creyentes, empleados, creyentes, amos, creyentes que son patrones. Y en primer lugar, un empleado debe ser obediente y eficiente a las instrucciones de su patrón. Debe ser obediente y eficiente a las instrucciones de su patrón. Dice el verso 5, Efesios capítulo 6, verso 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Aquí siervos, en el contexto histórico en el cual el apóstol Pablo escribe, se refiere a los esclavos. Y a los esclavos cristianos la palabra de Dios le está mandando a obedecer a sus amos. A obedecer a sus amos. La Biblia no los manda a rebelarse contra sus amos. La Biblia no está buscando una estrategia para su liberación. La Biblia no lo está mandando a formar frente para guerrear contra los amos. La Biblia los está mandando a obedecer.
Este es el mandato que Dios quiere para cada uno de los que están en la posición de empleado. Los creyentes no solamente deben obedecer cuando sientan el deseo de obedecer. El llamado del apóstol Pablo para esos esclavos en ese tiempo era: no solamente deben obedecer cuando ustedes quieran. Lo mismo para nosotros hoy en día. El llamado para los que están en la posición de empleados no es obedecer a sus amos, a sus jefes, a sus patrones cuando ellos quieran. Es obedecer todo el tiempo. No cuando tus patrones sean ecuánimes, cuando sean equilibrados, cuando sean razonables. Deben mostrar obediencia todo el tiempo, excepto en las peticiones de carácter inmoral. Cuando un patrón le pide a su empleado que haga cosas que atentan contra la buena relación del empleado con Dios. Fuera de eso, el empleado tiene que obedecer al patrón. La palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, verso 18. Miren qué bien lo pone, miren qué fácil lo pone. 1 de Pedro capítulo 2, verso 18. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Escuche el reto que tiene la palabra de Dios para nosotros los creyentes. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La actitud de respeto y obediencia es a todos los patrones. Y es importante que pongamos atención, porque no se limita a los patrones que son buenos. Hay muchos patrones buenos, pero posiblemente son la minoría. La mayoría son duros, son exigentes, son difíciles. Llegan con su día al trabajo. Son histéricos. Y algunos históricos. Porque con mucha frecuencia, cada cierto tiempo, se están llegando con una actitud para avasallar, para dañar al empleado. La razón de esta sumisión tiene que ver con el testimonio del cristiano. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 15, dice la palabra de Dios: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Independientemente de lo difícil de acatar, dice la palabra de Dios que debemos hacerlo porque esta es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Es fácil? No es fácil. Pero Dios lo manda, y si Dios lo manda, nosotros tenemos que obedecerlo. Si Dios lo manda, tenemos que obedecerlo. ¿Cuál debe ser la actitud detrás de la obediencia? La palabra de Dios nos está mandando a obedecer los patrones. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud detrás de esa obediencia? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos predicando la obediencia de los hijos a los padres. Y hablábamos de que no solamente era obedecer, ¿recuerdan eso? Sino la actitud detrás de la obediencia. La actitud detrás de la obediencia es sumamente importante. Y es lo mismo aquí con los patrones y con los amos. La palabra de Dios nos está mandando a tener una actitud correcta. No es obedecer por obedecer, es con la actitud correcta. ¿Qué está detrás de la actitud? ¿Qué está detrás de la obediencia? Hay algunas enseñanzas que encontramos en el texto. En primer lugar, debemos hacerlo con respeto. Debemos hacerlo con respeto. Dice la palabra de Dios, con temor y temblor. Y ese temor y temblor es una expresión que normalmente la hemos usado para referirnos a Dios. Cuando la Biblia dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La idea no es de cobardía y miedo. La idea en el texto original es de honor y respeto. Ese temor y temblor es de honor y respeto. Si usted no puede honrar y respetar a sus patrones por su propia causa, lo debe hacer por causa del Señor. Porque es el Señor
que ha dispuesto que nosotros obedezcamos a nuestros patrones. ¿Qué implica mostrar respeto en este contexto? Es reconocer que el patrón es la autoridad, que su jefe, no me gusta usar mucho la palabra jefe porque se ha ido eliminando del vocablo laboral en los últimos años. El patrón, algunas empresas lo llaman el líder, es el hombre que tiene la autoridad delante de usted. Mostrar respeto es reconocer que es la persona que te está dando la oportunidad para tu sustento. Tener respeto es reconocer que es el medio que Dios está usando en este momento para sostener tu familia. Tener respeto es reconocer que es su empresa y no la tuya. Porque muchas veces la actitud del empleado es que está en una fricción constante pensando que la empresa es de él, es del dueño, usted es un empleado. Aunque la actitud correcta de un creyente empleado es de empoderarse de su posición, de hacer de manera excelente su trabajo como si él fuera el dueño de la empresa. Eso es empoderamiento en el ámbito laboral. Es importante enfatizar que la relación horizontal del creyente es consecuencia de una correcta relación vertical. O sea, mi actitud respetuosa viene como una consecuencia de mi relación con Dios. Es imposible nosotros obedecer, nosotros tener respeto si no tenemos una adecuada relación con Dios. Por eso desde hace varias semanas hemos estado hablando de la plenitud del Espíritu. Un creyente lleno del Espíritu Santo, como deben vivir los creyentes. Dios ha permitido que los jefes ocupen el lugar que tienen y que los empleados ocupen el propio. Y ese es el orden que Dios ha establecido y que los creyentes fieles deben obedecer y someterse con mucho respeto. Los empleados deben valorar con mucho respeto ese hombre que Dios ha puesto en una posición con unas ideas que te permiten a ti en su empresa ganarte el sustento. Una segunda actitud que encontramos que debemos tener es un compromiso al trabajo, integridad. Integridad. Dice la segunda parte del verso 5, capítulo 6, verso 5, y con integridad de corazón. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón. No se trata de una actitud hipócrita y superficial, sino una actitud genuina y de integridad. La idea es que seamos capaces de hacer bien lo que se nos asigna, sin quejarnos, sin hacer alarde, sin criticar al otro en el trabajo, sin doblez, que no procura aparentar lo que no es. Es alguien que en el trabajo se puede confiar. Es alguien que en ese trabajo el patrón, el que es cabeza, puede confiar en ese empleado, en ese trabajador. Hay muchos trabajadores que no generan confianza en el ámbito laboral. Yo pienso que si hay una cosa que nosotros como creyentes debemos marcar, es marcar la diferencia en cuanto a ser los mejores en nuestro trabajo. Que nuestros patrones sientan que somos tan diferentes que pueden confiar, que pueden delegar en nosotros responsabilidades y nosotros hacerlo de la manera correcta. Algunas personas, algunos creyentes, están trabajando en las empresas. Y es muy común, más común de lo que pensamos. Están trabajando en la empresa y al mismo tiempo viven acabando con la empresa. Pero no se van. Están trabajando en la empresa y viven acabando con el jefe. Y pienso que esa es una conducta que no corresponde a un creyente que viva la plenitud del Espíritu. Es la palabra de Dios que nos está mandando a ser creyentes
obedientes. Usted quiere mostrar su relación con Cristo delante de su patrón. Sea obediente y respetuoso a su patrón. Obediente y respetuoso a su patrón. En tercer lugar, una tercera actitud que debemos tener es un máximo rendimiento. Un máximo rendimiento. Dice el verso 6, no sirviendo solo cuando se esté mirando como lo que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervo de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Un creyente rinde en su trabajo, esté el patrón o no esté. Un creyente rinde en el trabajo, tenga cámaras o no tenga cámaras. ¿O cuáles ustedes piensan que es la razón por la cual las empresas tienen cámara? Es para el patrón poder tener los ojos en un grupo de personas que la tendencia es hacer lo incorrecto, a robarse el tiempo, aún a robarse las cosas materiales. Y el patrón decide, para tener más control, poner cámaras. Un creyente lleno del Espíritu no necesita cámaras. No necesita que el patrón esté todo el tiempo vigilándolo para ver si trabaja o no trabaja. Un creyente no busca trabajar tratando de impresionar al patrón. Porque muchas veces trabajamos tratando de impresionarlo. Pero esa impresión puede ser momentánea. Nosotros debemos trabajar para lo cual nos han contratado, no tratando de llenar los ojos a nadie, no sirviendo solo cuando os estén mirando como lo que quieren quedar bien con los hombres. Un creyente lleno del Espíritu no se agacha en el trabajo. En el área de la construcción he tenido la experiencia ya por muchos años de tener muchos tipos de trabajadores. Y muchas veces uno, para ayudar, lleva a creyentes a la construcción, hermanos en Cristo a la construcción. Y es triste cuando vemos que usted lleva creyentes a la construcción y la peor conducta es la del creyente. Un creyente agachándose en el trabajo. Cuando usted como creyente se agacha en el trabajo, usted está robando. Porque usted lo contratan y le pagan por una cantidad de horas que usted estuvo de acuerdo al principio. Cuando usted decide bajar el ritmo, usted está robando. Y no solamente usted le está robando a su patrón en ese momento. Usted está dando un mal testimonio. Porque en algunos casos he tenido trabajadores creyentes muy buenos. Pero tengo otros que aún los inconversos dicen, por el que usted trajo es peor que los. ¿Cómo ustedes piensan que uno se siente como creyente tratando de llevar y ayudar a personas a que trabajen con uno, y los creyentes que uno lleva son los peores? Tenía en una ocasión un obrero creyente y con mucha frecuencia comenzamos a notar que él se ausentaba. Y cuando nos dimos cuenta, él se ausentaba, dejaba el trabajo, todo el mundo trabajando porque son trabajos en serie, él dejaba su trabajo y se apartaba para orar. Y duraba 15, 20 minutos orando. Hasta el momento que yo tuve que hablar con él y decirle, espérate, o sea, orar es bueno, correctísimo. Pero ese no es el tiempo para orar. O sea, no es el tiempo para tú dejar tus quehaceres, porque no solamente está dejando de producir, está permitiendo que los otros tampoco produzcan. El tiempo ahora es de trabajar. Pero él hacía tratando de lo que le llaman abuso de confianza. Bueno, el patrón es cristiano y él me va a permitir, pero una manera de agacharse y de barajar. Como lo que quieren quedar bien con los hombres,
Un creyente fiel no se limita a hacer lo mínimo en su trabajo. No se limita a hacer lo mínimo, tiene un máximo rendimiento, da lo mejor de él. Pone las mejores ideas, las mejores propuestas, los mejores proyectos. Da lo mejor de él en el trabajo. Un creyente lleno del Espíritu trabaja de buena gana, entendiendo que ese trabajo viene de Dios. En cuarto lugar, un creyente empleado debe ver el trabajo como un regalo de Dios. Debe ver el trabajo como un regalo de Dios. Verso 6 dice, sino como siervo de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Ve el trabajo como un aspecto de la voluntad de Dios. Ve el trabajo como una bendición de Dios. Hay otros que ven el trabajo como un castigo. Muchos ven el trabajo como un castigo. Desde los inicios de la creación, Dios estableció que el hombre trabajara. Muchas veces, aún cristianos piensan que el trabajo vino como consecuencia del castigo. Y no fue así. En Génesis capítulo 2, verso 15, Génesis capítulo 2, verso 15, dice la palabra de Dios, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivase y lo guardase. Todavía el hombre no había caído en pecado. Y ya Dios le había dado un mandato a Adán para cultivar y cuidar el hermoso jardín del Edén. El ejemplo mejor que tenemos en la Biblia de trabajar es el ejemplo del mismo Jesús. En Juan 5:17 dice, pero Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Trabajar es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Están escuchando, hombres? También las mujeres. Trabajar es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando un cristiano decide no trabajar, cuando un cristiano se decide no tener ninguna práctica para ganarse el peso, está oponiéndose a la voluntad de Dios. Miren lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes. Habían en la iglesia algunos vagos. Y la palabra de Dios está mandando a amonestar. En Segunda Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Dice, porque incluso cuando estamos con ustedes le ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Una actitud de vaguedad, una persona que no tenga deseo de trabajar, está actuando en contra de la voluntad de Dios. En contra de la voluntad de Dios. Porque el trabajo lo tenemos que ver como un regalo de Dios. Es una bendición poder trabajar. Hay otros que quieren trabajar y no pueden. Hay otros que quieren trabajar y están enfermos, están quebrantados. Y quieren trabajar, quieren sostener. Hay otros, a pesar de estar quebrantados, con muchos impedimentos trabajan. Y hay muchos que han decidido no trabajar. Cuando usted decide no trabajar, usted está viviendo en contra de lo que Dios quiere para usted. Porque usted tiene compromiso, usted tiene responsabilidades con su familia, con sus hijos. Y como nosotros ya estudiamos, parte de la responsabilidad de nosotros como hombres es sostener nuestras familias, cuidar y velar por nuestras familias. Y ese cuidado
tiene que ver con nosotros suplir para la familia. Que nuestros hijos estén creciendo con estabilidad. Que estén viendo a mi papá y a mi mamá trabajando para suplir para la casa. Es lo que Dios quiere. Y son los hogares que Dios bendice. Dios bendice a aquel que se levanta temprano para trabajar. Para trabajar. En quinto lugar, una quinta actitud. Debemos ser diligentes. Debemos ser diligentes. Dice el verso 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Un creyente en plena comunión con Dios, un creyente en plenitud del Espíritu, tiene una actitud diligente en su trabajo. Lo hace como para el Señor. Y hacerlo como para el Señor va a implicar hacerlo bien. Cuando usted aquí en la iglesia se propone trabajar en un ministerio, usted se propone hacerlo bien, dar lo mejor porque lo está haciendo para el Señor. Y la palabra de Dios nos está mandando a tener la misma actitud en el trabajo. Como si estuviéramos trabajando y el jefe fuera nuestro Señor Jesucristo. Dar lo mejor para nosotros. Que trabajemos con entusiasmo. Que trabajemos tratando de que las cosas salgan lo mejor posible. Es terrible cuando usted tiene empleados y la línea que el patrón está trazando es por aquí y tiene un grupo de empleados que está tratando de hacer la vida imposible, de que las cosas no funcionen. Hay empleados que da gusto cuando usted le ordena, cuando usted le manda a hacer algo en el trabajo. Que usted ve el entusiasmo, ustedes ven el amor que le tienen al trabajo y ponen su empeño para que las cosas salgan bien. Hay otros con una actitud totalmente opuesta. Lo mandan a hacer algo a la ciudad y buscan la vía donde están los tapones para que las horas pasen. Perdiendo el tiempo. No dan lo mejor de ellos. Y la palabra de Dios está estimulándonos a nosotros como creyentes. Una manera de usted mostrar su relación con Cristo. Una manera de usted mostrar su espiritualidad. Una manera de usted mostrar que tiene una vida que agrada a Dios es haciendo las cosas correctas como en la posición que usted tiene como empleado. Muchas veces pensamos que eso escapa a nuestra relación con Dios. Y la palabra de Dios nos está mandando que tenemos que hacer lo correcto en esa área que Dios nos tiene. Que tenemos que ser de testimonio para las personas que están en nuestro trabajo. Que tenemos que ser de testimonio para nuestros jefes. Hay manera de uno predicarle a un jefe. Cuando usted tiene la actitud correcta, cuando usted tiene un desempeño correcto, cuando usted como creyente es el mejor en su trabajo, usted está dando un testimonio que los creyentes somos diferentes. Que los creyentes somos diferentes. Hay creyentes que trabajan sin entusiasmo. Se parecen al perezoso. Son lentos haciendo el trabajo. Hay algunas personas que tienen algunas dificultades y de hecho son lentos haciendo las cosas. Pero hay algunos que cuando pisan el trabajo se ponen totalmente lentos. Muy lentos. Tienen una actitud negativa hacia el trabajo, hacia el patrón y todo lo que implica la parte laboral. Solamente le interesa el trabajo los días 15 y los días 30. Tiene una actitud como Don Ramón, el personaje del Chavo del Ocho. Se deprimía cuando conseguía trabajo y llegaba cabizbajo a la adversidad. Usted pensaba que tenía un problema y no tenía problema, que consiguió trabajo. Y muchas veces, muchos creyentes tienen esta misma actitud. Se tornan lentos en el trabajo. La palabra de Dios nos está estimulando a dar lo mejor de nosotros. A ser los mejores en el trabajo. Y pienso que debe ser un reto para nosotros como creyentes. Número uno, tenemos que ver el trabajo como bendición de Dios. Como un regalo de Dios. Porque constantemente hay muchos que no tienen trabajo. Y están pidiendo oración por trabajo. Pero muchos consiguen el trabajo. Y después que tienen el trabajo, entonces la actitud cambia. La palabra de Dios nos está estimulando a que seamos íntegros.
con la actitud correcta, dando honor a la persona que nos ha contratado, haciendo lo mejor para la gloria de Dios. Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dice Salomón, hazlo según tus fuerzas. Y Colosenses capítulo 3, verso 23. Colosenses capítulo 3, verso 23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Con la actitud correcta como para el Señor. Como para el Señor. Tenemos que ver al Señor, el soberano Dios que está detrás de nuestro trabajo. Y si Él es que está detrás de nuestro trabajo, si es el que nos proporciona el trabajo, porque estamos pidiendo a la iglesia que ore por el trabajo, y Dios da el trabajo, entonces Dios está detrás del trabajo. Entonces la actitud tiene que ser como para el Señor, haciéndolo bien. En segundo lugar, el texto enfoca la responsabilidad de los patrones. ¿Cuál es la responsabilidad de los patrones cristianos? De las personas que Dios le ha permitido tener una empresa grande, una empresa pequeña, no importa el nivel de empresa, pero usted tiene una persona que vive de usted, una persona que se sostiene por lo que hace para usted. En primer lugar, los patrones tienen que procurar el bienestar de sus empleados. Los patrones tienen que procurar el bienestar de sus empleados. De la misma manera que Dios demanda del trabajador una correcta actitud, igualmente lo requiere de los patrones. Porque estamos hablando de patrones cristianos y empleados cristianos. Miren lo que dice el verso 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. La posición de patrón es muy proclive al abuso, al maltrato, a la humillación. Y era lo que se daba con los amos y los esclavos en los tiempos que el apóstol Pablo escribe. Había mucho maltrato de parte de los amos a los esclavos. Pero al llegar a los pies de Cristo ambos, el apóstol Pablo está estimulándole a mostrar a Cristo en su manera de vivir, a tener la actitud correcta, a buscar el bienestar de esos esclavos en ese momento. Y en este caso que nos compete a nosotros, a buscar el bienestar de los empleados que tenemos a nuestro cargo. El objetivo de los patrones cristianos no solamente es obtener beneficios que son imprescindibles para el desempeño de la empresa, sino también procurar la mejoría de sus trabajadores. La mejoría de sus trabajadores. Eso hace un patrón cristiano. Dice la palabra de Dios, ninguno busque lo suyo propio. Cada uno de nosotros tenemos que buscar el bien del otro. Es parte de lo que implica su misión. En la relación de un patrón y un empleado cristiano, esa relación tiene que estar por encima de la relación laboral. Porque son hermanos en Cristo. Son hermanos en Cristo. Aunque muchas veces se dan dificultades en esa relación. Muchos patrones abusan. Muchos patrones no están buscando el bien de los trabajadores. La palabra de Dios está llamando a los patrones cristianos a no descuidar su responsabilidad. La palabra de Dios está llamando a los patrones cristianos a cumplir con los beneficios que la ley estipula, a procurar el crecimiento. Lamentablemente se dan situaciones difíciles entre patrones cristianos y empleados cristianos. Y muchas veces se ha dado la situación donde un patrón cristiano le tiene que llamar la atención a su empleado cristiano de la misma iglesia. Este empleado cristiano
lleva la información a la iglesia y comienza a dar una información y se convierte en un tremendo problema. Por esta razón, lamentablemente, muchos patrones cristianos prefieren no emplear trabajadores cristianos. Lamentablemente, prefieren no emplear trabajadores cristianos por la dificultad que se presenta continuamente. La palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6, verso 2 dice: y a los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Tiene que haber una relación buena en ambas direcciones, de respeto, de reconocimiento, porque el patrón es cristiano. Debe ser un privilegio uno trabajar con un patrón cristiano. Debe ser un privilegio. Debe ser un privilegio usted tener su patrón y el patrón ora por usted. Un patrón que está reconociendo y quiere su crecimiento. Es una bendición. Este tipo de patrones tenemos que tener la actitud correcta de respeto hacia ellos. Y no aprovecharnos porque son cristianos. En segundo lugar, una segunda actitud de los patrones es que los patrones no deben tener abuso de poder. Cero abuso de poder. Dice la palabra de Dios en el verso 9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Esas amenazas eran una costumbre en medio de los esclavos y los amos. Los amos explotaban y amenazaban, amedrentaban los esclavos en aquel entonces. Pero hoy en día en las relaciones laborales también ocurre esto, donde vemos los patrones abusando del poder. Y la idea aquí de dejando las amenazas es la extorsión y exigir un rendimiento desproporcionado. Exigirle al trabajador mucho más de lo que él puede dar. No estoy diciendo que no se le exija al máximo, pero a veces las exigencias son desproporcionadas. Y por parte del patrón cristiano nunca debe haber maltrato, nunca debe haber acoso, nunca debe haber extorsión hacia el empleado. Y muchas veces lo hacen aprovechándose de la situación, de la condición, poder, necesidad. Poder versus necesidad. Y la mayoría de los patrones se aprovechan de esta relación. Yo tengo el poder, él necesita el trabajo, entonces él tiene que someterse a hacer lo que yo diga. Y aún en cosas que son desproporcionales. Muchas veces los patrones llegan al trabajo con mal humor ocasionado por situaciones familiares. Un patrón cristiano no debe llevar al trabajo situaciones familiares. El mal humor se tiene que quedar cuando usted se pone de rodillas para orar a Dios y permitirle que le guíe en ese día. Pero muchas veces llevamos ese mal humor. Posiblemente el trabajador tiene la actitud de saludar y llega el jefe con la cara así mismo, como un machete. Los patrones no deben abusar del horario de trabajo de sus empleadores. Cero abuso. Y muchas veces abusan de una manera muy sutil y aún no le pagan las horas extras. Un patrón cristiano lleno del Espíritu que quiera que su trabajo sea para la gloria de Dios, busca lo mejor para su empleado. Le da lo que le corresponde. Ambos tienen un mismo Señor, dice el texto en el verso 19, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo. Está en el cielo. Y por último, tiene que haber equidad en el trabajo. Equidad en el trabajo. Y cuando estoy hablando de equidad, estoy hablando de no hacer acepción de personas, de no juzgar por el rostro, de no juzgar por las apariencias,
de no mostrar diferencias entre los empleados. Dice el texto, el verso 9, la última parte. Y que para Él no hay acepción de personas. No debemos tener favoritismo en el trabajo. Realmente no nos vamos a llevar de igual manera con todos los trabajadores. Pero una cosa es que usted no se lleve, que usted no tenga una relación igual con todos los trabajadores, y una cosa es que usted muestre favoritismo en el trabajo. Porque cuando usted como patrón muestra favoritismo, eso daña la relación de ese trabajador al cual usted está mostrando favoritismo con los demás. Y nosotros los trabajadores, los patrones cristianos, debemos tener equidad en el trabajo, mostrando justicia en el trato para todos los trabajadores. La autoridad del empresario, de un patrón, tiene que ser ejercida con firmeza, pero como cristiano también tiene que ser ejercida con amor. Tiene que haber una combinación, autoridad con firmeza y amor en la relación con su trabajador. Y la razón de todo esto es sabiendo que el Señor va a recompensar a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre, sea patrón o sea empleado. Muchas veces pensamos que el área laboral de cada uno de nosotros es ajena a Dios, es ajena a la vida espiritual. Pero para el apóstol Pablo, para nuestro Dios no era ajena, porque nos está mandando, nos está retando, nos está estimulando, aún en esa área que se torna difícil, nos está mandando a mostrar a Cristo Jesús. En esa área de nuestras vidas que se torna difícil, nos está mandando a hacer lo correcto para que nuestro Dios sea glorificado, no importando la posición que usted tenga de patrón o empleado. Porque Dios quiere que todas nuestras vidas sean para su gloria y para su honra. Que Dios le bendiga.